Somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido de real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien, queridos televidentes, amigos de Redescubrir, qué rico volvernos a encontrar esta semana aquí desde su casa, en donde estamos viviendo este tiempo de contingencia para la gloria de Dios, para sanarnos y también para evitar algún contagio. Bienvenidos entonces a nuestro programa en esta segunda semana de Pascua, en la que vamos a mirar cómo Jesús resucitado constituye de nosotros una comunidad, nos hace comunidad, porque es la fe en el resucitado el que hace que creamos en Él, la que hace que nos amemos los unos a los otros, que seamos testigos de su resurrección en nuestra vida, y al mismo tiempo es esta fe en el resucitado la que nos hace miembros de una familia, de una pequeña comunidad. Por eso vamos a abrir nuestro programa en el día de hoy con esta canción tan bonita donde se nos muestra la familia como esta pequeña iglesia doméstica, esta pequeña comunidad de fe en donde se gesta cada cristiano y en donde nace la fe para cada persona. Esta pequeña comunidad en la que cada ser humano empieza a dar pasos concretos de solidaridad y de pertenencia al pueblo de Dios. Es un don que viene de Dios, el hogar, la familia, la fe y el amor. Porque desde el principio de la creación, el sueño de Dios fue un hombre y una mujer. Porque es la familia, la escuela primera, el amor, el respeto y de todo valor. Donde nos educamos en la libertad, para la vida plena y la felicidad. Mi familia y yo serviremos al Señor. 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 Porque es la familia testimonio de amor, misionera de Cristo en el mundo de hoy. Porque de ella salimos a la sociedad para ser el fermento de un mundo mejor. Porque es la familia regalo de Dios, el tesoro más grande de la humanidad. Porque unidos hoy somos familia mayor, Latinoamérica toda te canta, Señor. Mi familia y yo serviremos al 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 Señor.
las preocupaciones de las personas cuando creían en Jesús y se hacían bautizar era que toda su familia se salvase. Por eso era que invitaban a toda la familia a que creyeran en el Señor Jesús y se convirtieran, se bautizaran. Por eso vamos a escuchar en este fundamento bíblico cómo ya desde el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel se invita, el mismo Yahvé Dios invita al pueblo de Israel, al cabeza de familia, a transmitir las enseñanzas que Él ha dicho a su pueblo, a sus hijos. Y es en la pequeña comunidad, en la familia, donde el ser humano, donde el niño o la niña comienzan a encontrarse con Dios. Por eso acojamos esta palabra que nos trae hoy el Padre David. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio celestial. Hola amigos de Redescubrir, qué bueno poder compartir entonces dentro de nuestro programa el fundamento bíblico, procurando siempre que la palabra de Dios haga esa obra especial, sentir en nuestras vidas, en todo nuestro ser, cómo nos habla Dios, cómo suscita a través de su palabra esa voluntad, esa obra para cada uno de nosotros. El fundamento bíblico está tomado hoy del libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 4 al 9. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué palabra tan especial nos trae el Antiguo Testamento en este libro del Deuteronomio. Hemos escuchado esa invitación que Moisés hace al pueblo de Israel, en esa invitación profunda para que el pueblo adore y respete y ame entrañablemente a Dios, el único Dios y Señor que el pueblo debe adorar y rendir toda su gloria y alabanza. Y esa palabra entonces que Moisés refiere al pueblo, esa norma está referida en el fundamento del amor. Y todo aquel que cumpla entonces esta palabra recibirá esas grandes bendiciones. Estas palabras del Antiguo Testamento siempre han estado entonces en el camino de la salvación y hoy son también para nosotros, queridos amigos que nos ven a través de Redescubrir. Hoy como pueblo de Dios somos invitados a que nosotros lo amemos plenamente, por encima de todas las cosas, a que realmente ese amor que profesamos con nuestros labios se demuestre entonces con todo nuestro ser, con nuestras obras, a que seamos testigos y luz de ese amor auténtico a Dios, sin duda, sin vacilaciones. Y tenemos que transmitir esa gracia como una fuente especial en medio de nuestros hermanos. Ese amor tiene que estar en nuestro corazón, en todo nuestro ser, pero se tiene que demostrar con obras concretas de amor, de misericordia por nuestros hermanos. Que esta invitación que nos hace y que nos recuerda el libro del Deuteronomio, que ha sido la invitación entonces universal desde siempre para adorar a Dios y solamente exaltar la presencia de Dios y rechazar cualquier otra idolatría, entonces démosle a Dios ese principio y ese fin en nuestra vida. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio celestial. Ahora que hemos escuchado la palabra de Dios, vamos a las fuentes de nuestra doctrina.
Recordemos de que la iglesia es una gran familia conformada por varias familias, es una familia de familias. Y la iglesia doméstica, la familia, está a la base incluso de las grandes iglesias más famosas. Por eso hoy en las fuentes de nuestra doctrina vamos a redescubrir cómo la familia es una pequeña iglesia doméstica, es una comunidad evangelizadora, y cómo en la iglesia doméstica se nos invita a ir más allá de un simple núcleo familiar en el que muchas veces a nivel de fe se cumple con ir a misa los domingos, con celebrar los sacramentos. Entonces escuchemos a ver qué nos cuenta hoy el Padre Arnoldo. Somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido. Queridos amigos, nada tan importante como la familia en la vida del hombre. Y por tanto la familia tiene una importancia sumamente grande en la vida de la iglesia. Por eso qué bueno que hoy dediquemos este programa en Redescubrir a hablar acerca de este valor tan significativo que es la familia. Primero que todo es necesario tener en cuenta que la vida familiar, decimos, es sagrada, porque también lo tenemos claro, la familia como querida por Dios, que existe desde siempre, es un don sagrado. Recordemos que la familia es la única realidad de la creación que Dios no abolió, ni siquiera con el pecado original, ni siquiera en el diluvio. Lo que preservó, lo que siempre se preservó fue la familia. La familia está en el plan de Dios y por eso es bien hermoso cómo la palabra de Dios inicia en el libro del Génesis con esa realidad de la primera familia humana, de nuestros primeros padres, y termina en el libro del Apocalipsis haciendo una evocación, un llamado a la esposa, que es la iglesia. Por eso entonces en este día nosotros recordamos que la familia con sus pilares, con sus realidades humanas, pues vive en medio de unas circunstancias y unas situaciones particulares, pero también como una realidad divina hace palpable la presencia y la presencia misma, la presencia real de Dios en medio de la humanidad. La familia es sagrada y por eso debemos esforzarnos muchísimo por hacer que nuestros hogares, que nuestras familias sean verdaderamente expresión también de esa Trinidad que es familia, de esa Trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que evocan también la realidad misma del hogar. De la misma manera, entonces, hoy apelamos a la familia como una realidad evangelizadora. Si nosotros nos ubicamos en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nos damos cuenta entonces cómo el pueblo de Israel vivía en tribus que eran también a la vez como pequeñas comunidades. Pero de manera especial en el Nuevo Testamento encontramos muchas alusiones en las que la iglesia primitiva nos da a entender que se reunía en las casas. La iglesia primitiva se reunía en los hogares. Y por eso encontramos muchas alusiones en el Nuevo Testamento en el que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo saluda diciendo así abiertamente: saludos a la iglesia que se reúne en la casa de tal persona. La iglesia, entonces, en su esencia primitiva,
nace allí en aquellas familias que abrían sus puertas, que abrían el seno mismo de sus hogares para reunirse, para encontrarse allí. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 4, nos damos cuenta también para qué se reunían. ¿Para qué se reunían en aquellas casas la iglesia primitiva? Se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Se reunían para la fracción del pan. Se reunían también entonces para que, viviendo en la solidaridad, en la caridad, interesándose por las necesidades de todos y cada uno de sus miembros, entonces aquella iglesia sencillamente vivía su realidad comunitaria de esa manera, reuniéndose en las casas para escuchar la palabra, para la fracción del pan y para ejercitarse en la caridad. De la misma manera, entonces, hoy, cuando hablamos de las comunidades eclesiales misioneras o de la iglesia en casa, en el caso nuestro, en nuestro plan de evangelización de la iglesia particular, hablamos entonces de los pequeños grupos de familia, la iglesia en casa, repito, o comunidades eclesiales misioneras, que son como esos núcleos familiares, donde tiene oportunidad de reunirse la iglesia. Cuando decimos, hablamos de iglesia doméstica y nos referimos con ello concretamente al hogar como esa expresión más natural en la que la iglesia hace palpable su tarea y su misión. Hoy es necesario entonces que nosotros redescubramos el valor de la familia en el papel de la evangelización. Que nosotros descubramos que una familia bien constituida es ya una iglesia que evangeliza. Que una familia, obviamente, en la que hay también dificultades, en la que hay también situaciones adversas, pero es allí donde los hijos van acrecentando y van descubriendo el amor a Dios. Por eso el Papa San Juan Pablo II, en una exhortación a la Iglesia Universal, nos hablaba de la familia como iglesia doméstica y nos retaba las familias a ser lo que eres. Familia, sé lo que eres. ¿Y qué es lo que es la familia? Sino ese núcleo, esa célula vital de la evangelización. Sea pues el momento para que nosotros como católicos, que tenemos la oportunidad de reunirnos en las casas, de reunirnos en familia, los padres, los hijos, los que viven bajo un mismo techo, para profundizar sobre la fe. Yo sueño con el día en el que la familia, por iniciativa propia, saquen un ratico en la semana, no solo para rezar el rosario, que es importante, no solo para rezar de pronto una novena, sino que tomen un ratico de la semana para reunirse todos los que viven bajo el mismo techo, escuchar la palabra de Dios, compartir esa palabra de Dios, profundizar esa palabra de Dios, tratar de descubrir en familia qué nos pide Dios a través de esos textos que leemos. Y si en algún momento pues necesitamos de la ayuda de alguien que nos acompañe en tal discernimiento, pues buscamos al sacerdote para que nos ayude, para que nos acompañe en la búsqueda de ese compartir fraterno de la palabra de Dios en el hogar. Cuando tengamos familias verdaderamente comprometidas con la evangelización, entonces estaremos sencillamente diciendo que esos pilares de la familia, que son sagrados, que son santos, serán siempre y seguirán siendo la base sobre la cual la iglesia se seguirá cada día fortaleciendo. La iglesia está formada, y lo sabemos,
por esa realidad humana que somos cada uno de nosotros, llenos de defectos, llenos de situaciones adversas, pero también no olvidamos nunca que la familia y la iglesia misma pues es creada y sostenida por el mismo Dios, y por eso nuestra iglesia seguirá fortaleciéndose y seguirá haciéndose cada día más depositaria de los tesoros de Dios, en cuanto que seamos cada uno de nosotros capaces de vivir los valores del reino en todos y cada uno de nuestros hogares. Saludamos pues a todas las familias amalfitanas y todas las familias del mundo, para que entre todos volvamos a las raíces y descubramos en el valor de la familia la presencia de un Dios que es familia y que quiere seguir estando en todas y cada uno de nuestros hogares. Saludos pues a todas las familias, y con el apóstol San Pablo recordemos entonces aquellas palabras: saludes a la iglesia que se reúne en la casa, que se reúne en la familia. Saludes a la iglesia de todos y cada uno de ustedes que se reúne en cada uno de los hogares, que sacan su ratico para estar en familia y para estar con Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirme real, somos pueblo elegido. Una de las características de una pequeña comunidad, y en este caso de la familia Iglesia Doméstica, es el compromiso de cada uno de los miembros con Dios. Por eso, en el testimonio de fe que tenemos hoy, vamos a conocer un poco la experiencia de Pequeña Iglesia Doméstica de la familia Alzate Gaviria. Veamos ellos cómo viven esta experiencia de fe en el Señor resucitado. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirme. Nuestra pequeña iglesia doméstica está conformada por mi esposo Freddy Antonio, por mi hija María Camila, Ania Sofía y mi persona Isabel Cristina. Nuestro hogar es bendecido hace 14 años. Hace 14 años le dije sí a mi esposo, sí a conformar una familia, sí a evangelizar. Me siento orgullosa de mis princesas porque son las principales evangelizadoras de nuestro hogar, ya que gracias a ella, nuestro papá, mi esposo Freddy, ya participa activamente de las Eucaristías. Yo les voy a contar los momentos de oración. Cuando nos sentamos a compartir nuestras principales comidas, lo que hacemos es encomendar a Dios nuestros alimentos por medio de un versículo y una oración. Antes de acostarnos, nos reunimos como la pequeña iglesia doméstica que somos para darle gracias a Dios por este día por parte de una lección divina. Luego, lo que hacemos es leer la explicación de la lección divina, finalizando con una oración. Nuestra Semana Santa fue muy particular, porque siempre la hemos hecho recorriendo calles. Esta vez la hicimos en nuestro hogar, recorriendo los potreros y la carretera, encomendando a Dios los hogares que hay en esta zona rural. En la solución de conflictos siempre tratamos de dialogar, nunca de sobresaltarnos demasiado o de faltarnos al respeto como pareja. Debemos de darle ejemplo a nuestras hijas y siempre por medio de oración. Tratamos o nunca nos acostamos pues enojados sin antes arreglar un conflicto que haya en el momento. Y siempre hacemos la oración en familia, nunca nos falta. Ya les voy a hablar de cómo se reparten
los oficios. Los oficios en nuestra casa. Mamá nos levanta a las 6 de la mañana, como de costumbre. Después nos reparte a cada una de nosotras un oficio por hacer. Nosotros nos ponemos a hacer el oficio que nos pusieron a hacer, y si alguien termina primero va y le ayuda, que necesita mucho, pero mucha ayuda. Por la noche, cuando mamá se fue a recoger la comida, papá termina de trabajar y va y le ayuda a mamá a hacer la comida. Durante este tiempo de cuarentena, tratamos de fortalecer nuestro vínculo familiar, aprovechando al máximo el tiempo. Y les quiero contar algo. ¿Por qué decidimos grabar el video acá? Porque en este lugar es donde nosotros partimos o quebramos los corozos y es donde más maldades hacemos. Aquí nos robamos los corozos, el que primero coge el corozo. Entonces, en sí nos deja este espacio, es un lugar lleno de amor, lleno de alegría y sobre todo de unión familiar. Muchísimas gracias y somos la familia Alzate Gavino. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de... ¿Y usted cómo se está poniendo frente a esa pequeña comunidad doméstica, a esa pequeña comunidad de fe donde habita, donde se gestó su fe? Por eso vamos en este momento a mirar cuál es la propuesta que nos trae hoy el seminarista Sebastián Jaramillo sobre el AFI, para ver a qué nos vamos a comprometer durante esta semana como pequeña comunidad iglesia doméstica. Y recordemos que para ser comunidad no hay perfección en los miembros. Precisamente la perfección de una comunidad la hace es la centralidad de la persona adorable de Jesucristo en el corazón de cada uno de sus miembros. Por eso los invito a que durante esta semana cada uno trate de mirar qué tan importante es para mí la presencia de Jesús en mi vida, en mi comunidad. Y a partir de esta experiencia vamos a proponernos dar pasos concretos para que nuestro ambiente familiar sea un ambiente comunitario en el que se pueda reafirmar cada una de las personas que conviven con cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Entonces, atentos a la AFI del día de hoy y no olviden seguirnos por nuestro canal de YouTube Parroquia La Inmaculada. Dios los bendiga y tengan una santa semana. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estilo real, somos pueblo elegido de Dios. Bueno, mis queridos amigos de Redescubrir, vamos a buscar, vamos a afianzar, vamos a fortalecer con la medida, con la herramienta del AFI, nuestra vida espiritual. Recordemos que el AFI es una medida que tenemos nosotros para instaurar el reino de Dios. Es como la tarea que nos vamos a proponer para esta semana, para vivir esta semana y a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos a mirar cómo vamos a avanzar. Yo creo que ya es hora de avanzar en nuestra vida espiritual. Es hora de avanzar en nuestra vida espiritual, pero familiar. Es un momento propicio para vivir en familia nuestra vida espiritual, para consolidar nuestros lazos espirituales como familia, como cristianos, como bautizados, como hijos de Dios. Qué bueno es fortalecer desde nuestra familia la espiritualidad familiar. Es muy rica. La espiritualidad familiar nos inserta, nos mete más en la vida con Cristo desde nuestro ámbito familiar. Entonces, es fundamental afianzar, fortalecer, avanzar en la consolidación de la vida espiritual familiar. Fortalecer. Como familia debemos fortalecer en los miembros más pequeños de nuestra familia, seamos padres, responsables, tutores de los niños, fortalecer en ellos la educación espiritual. Es fundamental
para hacerlos crecer de una manera sana, de una manera concreta en nuestra vida, en la vida social y en la vida espiritual. Cuando ellos crezcan, puedan dar todo lo que ellos tengan para dar en el bien común y el crecimiento de las demás personas, que sean promotores del crecimiento espiritual de los demás cuando sean mayores, cuando sean adultos. Pero ojo, también esa educación espiritual tiene que verse reflejada en nuestra propia vida o en nuestra propia conducta para que ellos puedan tomar un poquito el ejemplo, ¿cierto que sí? Entonces, que esa sea también como la manera de fortalecer la vida espiritual, enseñándole a nuestros pequeñitos, a nuestros hijos, a nuestros muchachos, la importancia de la vida espiritual, la formación espiritual. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan puedan ser gente de bien, gente que inserte, que meta en la vida espiritual a los demás. Eso es lo que tenemos que buscar, crecer en la vida espiritual. Implementar. Yo creería que ya es hora de que nosotros, como cristianos que somos, comencemos a implementar la importancia que tienen los sacramentos en nuestra propia vida. Los sacramentos son para nuestro crecimiento espiritual, para el crecimiento personal, para el crecimiento social. No es simplemente una tradición por familia o una tradición que tenga la iglesia. No, tenemos que ir a la trascendencia, tenemos que trascender más allá con los sacramentos. Recordemos que los sacramentos hacen de la iglesia sacramento universal de salvación. Son esas acciones que nos permiten acercarnos un poquitico más a Dios a lo largo de los días, a lo largo de nuestras vidas. Entonces, fortalecer, darles la importancia que tienen los sacramentos en nuestra vida es fundamental. ¿Para qué? Para poder lograr ese avanzar y ese fortalecer que ya lo estamos hablando. Los sacramentos nos ayudan a avanzar en nuestra vida espiritual como familia, a fortalecer los lazos espirituales en nuestros hijos y nos ayudan a acercarnos un poquito más a Dios. Entonces, que esa sea nuestra tarea el día de hoy, para toda esta semana, para toda nuestra vida. Recordemos que la responsabilidad no radica solamente hoy, mañana y se nos acaba. La responsabilidad como cristianos es de toda la vida, es para siempre. Entonces, adoptemos esa responsabilidad como bautizados que somos, porque a eso es lo que nos está llamando el Señor. Bueno, mis queridos amigos de Redescubrir, llegamos al final de nuestro programa, no sin antes agradecerles por permitirnos entrar en sus hogares por medios televisivos. Recordemos que es una manera de hacer llegar el reino de Dios, hacer llegar el Evangelio a ustedes, una manera muy corta, muy sincera, muy didáctica, ¿cierto? Entonces, nos despedimos, no sin antes pedirles que los que no lo han hecho, por favor, nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube pueden suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando hay algún programa nuevo. De todas maneras, les agradecemos inmensamente habernos permitido ingresar a sus hogares y hasta la próxima. Nación santa que Dios formó, sacerdocio de estilo real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estilo real, somos pueblo elegido de Dios. A nosotros, desde lejos tú nos has llamado y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación
nación santa que Dios formó, sacerdotes